Judicatura denunció por usurpación de funciones a Bani Molina, el juez que otorgó el habeas corpus a Jorge Glass y Daniel Salcedo. Precandidatos a elecciones seccionales copan las redes sociales con campaña anticipada. En Ecuador no existe tratamiento específico para la viruela del mono. Las vacunas para esta enfermedad pueden llegar a costar hasta $100 cada una. Continúa la escalada de tensión en China. Taiwán comenzó maniobras militares en defensa tras la visita de la líder demócrata estadounidense Nancy Pelosi. En los deportes, Serena Williams prepara su retirada. La tenista dejaría las canchas tras el próximo Abierto de Estados Unidos. Miércoles 10 de agosto del 2022, amigos, así iniciamos Noticias 7 y a la vez conmemoramos una fecha histórica. El 10 de agosto de 1809, el primer grito de la independencia, que fue un paso trascendental, el proceso independentista de la actual América Latina y un legado para futuras generaciones. Bienvenidos, amigos, a Noticias 7. Les hacemos una invitación para que nos sintonicen a través de www.eltelegrafo.com.es, Pública FM y a través de nuestras redes sociales. Iniciamos haciendo un recorrido histórico en la siguiente nota. En medio del vacío de poder en España tras la ocupación del Imperio francés al mando de Napoleón Bonaparte, los criollos quiteños, contagiados de pensamientos ilustrados de personajes como Eugenio Espejo y otros influyentes de la época, empezaron a trazar el camino hacia la independencia. Uno de ellos, Juan Pío Montúfar, marqués de Selva Alegre. Juan Pío Montúfar fue uno de los grandes pensadores y de los grandes personajes que entendía, ¿no es cierto?, la política y que entendía hacia dónde tenía que conducirse el país. Fue así que en diciembre de 1808 idearon la creación de la Junta Soberana de Quito, pero esto fue frustrado, pues en marzo de 1809 la corona española detuvo a los impulsadores de la independencia, aunque tuvo que liberarlos días después, pues no encontraron evidencia contundente en su contra. Esto no detuvo las conspiraciones y las reuniones continuaron, hasta que, de acuerdo a lo que cuenta la historia, la noche del 9 de agosto de 1809, los independentistas se encontraban reunidos en la casa de Manuela Cañizares discutiendo aspectos del plan, y algunos querían echarse para atrás por temor a las represalias. Pero fue entonces cuando Manuela tomó la palabra. ¡Yo me voy! ¡Cobardes! ¡Hombres de poca fe! ¡Nacidos para la servidumbre! ¿De qué tienen miedo? ¡No hay tiempo que perder! A la cabeza de la Junta estaba Juan Pío Montúfar, quien firmó como presidente en el Acta de la Independencia, en la que los patriotas criollos juraron lealtad a Fernando VII como rey legítimo de España y desconocieron a Bonaparte. Es así como en ese momento Quito dio la pauta para la independencia, que luego se concretó en la batalla de Pichincha del 24 de mayo de 1822. Y también se replicó en el resto del continente. De allí el emblemático apelativo de Quito, Luz de América. Carolina Basante, Noticias 7. Así es, en esta fecha histórica conmemoramos justamente lo que fue ese germen de la independencia que se diseminó por toda América Latina, pero que empezó aquí, en Quito. Es por eso que Quito es bautizado como Quito, Luz de América, y es justamente aquí en donde los patriotas, con estas ideas independentistas, que fue sembrado también por uno de los grandes personajes de nuestra historia, Eugenio Espejo, quienes fueron sus amigos cercanos y sus seguidores, luego empezaron este proceso de independencia que se firmó
con el acta de Quito la noche y madrugada entre el 9 y 10 de agosto de 1809, como nosotros veíamos retratado en este reportaje en el que hacemos este recorrido histórico, en donde vemos personajes que nosotros recordamos como Juan Pío Montúfar, también uno de los personajes emblemáticos que fue Manuela Cañizares, quien en medio de las diferencias y también del temor que había de la noche por las represalias de la corona española, ella aupó a estos hombres a que puedan consolidar esta idea de la independencia que desde hace varios años se venía tratando, pero que no fue hasta 1822 que se concretó en la batalla de Pichincha. Compañeros, primero, muy buenos días, amigos televidentes también. Importante esta fecha, es muy histórica, es trascendental en la historia de nuestro país y cómo no, pues iniciamos aquí Noticias 7 con Doménica Ponguillo, la violinista que nos interpretó esas sagradas notas del himno nacional del Ecuador, muy emocionante por cierto, y es que sí es una fecha bastante importante en nuestro país. Lastimosamente en los últimos años se ha perdido ese sentimiento patriótico. Antes era muy común ver banderas en todos los balcones, en todas las ventanas, no solamente de Quito sino en el resto del país, y se lo ha ido perdiendo. Por eso es importante que tanto nosotros como medios de comunicación y la gente que está en sus casas no perdamos esas ganas y ese sentimiento de decir: Ecuador, iniciamos con un 10 de agosto con un grito de la independencia a unas personas que luego al año siguiente perdieron la vida, fueron masacrados lastimosamente, pero dejaron esa semilla a lo que hoy conocemos como nuestro país. Y es importante lo que tú mencionas, Lautaro, y es que a veces quizá aquí en el país se ha perdido un poco y no se considera realmente la importancia de lo que fue esta fecha, no solamente para lo que hoy se conoce como Ecuador, sino para toda América Latina. Esta falta, bueno, no lo decimos patriotismo porque creo que aquí en Ecuador muchos nos sentimos patriotas, pero sí, no le damos la importancia requerida y como tal deberíamos sentirnos orgullosos del inicio del proceso de independencia que empezó justamente en nuestro país y que luego, como decimos, se diseminó por el continente americano. Más adelante también estaremos conversando con Viviana Velasco, una historiadora, para mirar cómo pues también ha evolucionado esto que han dicho ya Lautaro y Carolina respecto de la celebración o la conmemoración de esta fecha tan importante. Pero amigos, nosotros aquí iniciamos también con la información que se ha generado desde el día de ayer, y es que el consejero de gobierno Aparicio Caicedo se pronunció ante el audio de la conversación que mantuvo con Raúl González, candidato a la superintendencia de bancos, y que fue difundido este martes. Esta es su respuesta. Mediante un comunicado compartido en su cuenta de Twitter, Aparicio Caicedo aclaró lo sucedido con Raúl González, el ingeniero en auditoría que iba a ser posesionado como superintendente de bancos hasta que una jueza de San Borondón anuló su designación. Si bien González estaba en la terna que envió el presidente Lasso al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Caicedo apuntó en su misiva que este perdió la confianza dada por el primer mandatario cuando empezó a negociar políticamente tras bastidores con asambleístas y actores políticos. En su pronunciamiento de respuesta al audio que circuló en un medio de comunicación, el consejero presidencial agregó que González habría intentado maniobras ilegales para su designación y que ante este panorama no se puede tolerar el oportunismo político y la deslealtad institucional. El audio, grabado el 16 de julio, mostraba la conversación vía telefónica entre ambos y en la que Caicedo le decía que debía renunciar a la terna como habían quedado, algo que González finalmente no cumplió. Tú me diste tu palabra ayer de algo y no lo cumpliste. El consejero de gobierno, en ese momento aún ad honorem, le recalcó que el presidente Lasso no lo quería en la terna y que mantenerse en ella como candidato era un accionar indigno. Quise terminar esto de una buena forma y no tienes palabra. Por dignidad, si el presidente de la República no te quiere en su terna, Aparicio, renunciar a ella. González nunca renunció, hasta que una jueza de San Borondón declaró nulitado el proceso de designación e instó al Ejecutivo a enviar una nueva terna, lo cual ya sucedió, pero a la par, una acción de protección en Yaguachi trató de impedir que el Consejo de Participación conociera a los nuevos postulados y en su lugar se obligara a la Asamblea Nacional a posesionar a González. Finalmente, esto se desestimó y ahora el Consejo de Participación deberá evaluar a los 3 nuevos opcionados por el presidente Lasso. Lautaro Andrade, Noticias 7. Muy bien, entonces esa es la explicación de Aparicio Caicedo, quien es consejero presidencial, consejero de gobierno. Hasta la semana pasada era ad honorem, actualmente ya forma parte como del servicio público. Caicedo ha dicho que hubo un oportunismo político de parte de Raúl González,
que recordemos estuvo dentro de esta terna de 3 personas para asumir la superintendencia de bancos. Las otras 2 candidatas fueron pues desestimadas. Él ganó ese lugar, sin embargo luego se revelaron o se encontraron ciertos indicios de irregularidades para su designación, y es por eso que finalmente el presidente Lasso, como lo ha dicho Caicedo, decidió que González no debía ser el superintendente de bancos y le solicitaban que renunciara. Según lo que ha comentado Caicedo, hubo un acuerdo previo, sin embargo esto no se cumplió y finalmente, pues como ya conocemos, González no es más candidato a la superintendencia y no será posesionado. Pero ¿en qué momento se encuentra ahora el Consejo de Participación Ciudadana, teniendo en cuenta que ellos eran los que en principio tenían que elegir a uno de la terna que envió el Ejecutivo? Bueno, pues ahora y según la resolución o el fallo que se dio en San Borondón por una jueza, está suspendida la designación de González como superintendente de bancos, y ahora pues se daría paso a una nueva terna que ya fue enviada por el Ejecutivo al Consejo de Participación Ciudadana. Es decir, se tendrán que reunir nuevamente en esta entidad y volver a elegir a un designado. Sin embargo, se tiene previsto que, o más bien, no se tiene aún previsto cuándo se reunirá el Consejo de Participación Ciudadana, y por lo que hemos conversado, tampoco habrían los votos necesarios para poder elegir a esta nueva terna o al nombre que pues ya sería el titular de la superintendencia de bancos. ¿En qué momento empieza a surgir estos inconvenientes en la selección del superintendente de bancos? Pues una vez que Raúl González queda como único en la terna, se mencionaba dentro del Consejo de Participación Ciudadana justamente esta especie de conflicto de intereses que habría por parte de González con la superintendencia, y por eso es que varios de los consejeros no votaron a favor. Sin embargo, la mayoría lo colocó como superintendente, y en ese momento precisamente ya se hablaba de que por parte del Ejecutivo tampoco había el apoyo requerido. Sin embargo, no era público como tal hasta que se conocieron estos audios. También Aparicio Caicedo, en su comunicado en el que emitió, él lo que mencionaba es que justamente lo que hubo falta de apoyo cuando se conoció que González habría estado negociando políticamente, se mencionó con asambleístas y también otras autoridades, y es ahí cuando ellos determinan. Sin embargo, mencionaban que cuando se consideró su nombre no tenían previsto que él actúe de esta manera, y por eso en su momento sí brindaron el apoyo correspondiente. ¿Por qué es tan importante la superintendencia de bancos? Bueno, es la encargada de regular todo el sistema financiero, además y sobre todo de precautelar que los ahorros de las personas pues estén bien invertidos en este sistema financiero. Además, resolver denuncias, por otro lado también disponer la adopción de programas para la regularización de empresas que lo necesiten, así como intervención, disolución y liquidación forzosa de las mismas. Esto es de lo que se encarga la superintendencia de bancos, que fue creada a través de decreto al auto. Y para terminar, González es un ingeniero en auditorías, entonces tenía conocimientos del tema, pero quien actualmente está como primero de la terna es quien actualmente está liderando la economía popular y solidaria, tiene más conocimiento sobre este tema de instituciones financieras, y la segunda en la terna incluso es una exfuncionaria de esta superintendencia, así que habrá que esperar a ver si se conoce cuál de ellos podría ser el nuevo superintendente. 7 de la mañana con 15 minutos y nosotros ahora vamos a cambiar de tema y les contamos que el ex vicepresidente Jorge Glass aún no ha salido de la cárcel 4 tras el habeas corpus que le otorgó un juez de Portoviejo y que fue notificado la noche de antes de ayer. El gobierno ha sido enfático en que el proceso tiene irregularidades. La postura oficial no ha cambiado y desde el Ejecutivo no tomarán ninguna decisión para la excarcelación del ex vicepresidente Jorge Glass y del supuesto empresario Daniel Salcedo Bonilla, quienes se vieron beneficiados con un habeas corpus que no pidieron para salir de la cárcel 4 de Quito. El SNAI, entidad a cargo del sistema penitenciario, había dejado en claro mediante un comunicado que nunca fue notificado de la acción constitucional a favor de los 2 sentenciados, en lo que calificó como una vulneración al derecho a la defensa y un abuso evidente que desnaturaliza el objetivo de los habeas corpus.
Lo que sí sucedió es que hubo un cambio en la máxima autoridad de la cárcel 4, pues Óscar Gabela, su director, puso una renuncia y en su lugar asumió en calidad de encargado el coronel en servicio pasivo Marlon Carolis, quien manifestó que iba a revisar la solicitud porque además la boleta de excarcelación todavía no había sido ejecutada. Para el gobierno, hay una cantidad de inconsistencias que dejan en tela de duda la legalidad del procedimiento constitucional. Emite las boletas de manera manual, no las sube en el día que corresponde y luego de su emisión al sistema, aparece posteriormente sobre la base de un pedido de habeas corpus de un tercero, con un informe de salud que abarca para los 3 sujetos. El ministro del Interior manifestó esta mañana que se presentarán los recursos correspondientes para evitar la excarcelación, además de señalar que inclusive la solicitud de habeas corpus no estaba bien hecha. Manifestarlo, hay una boleta de excarcelación inclusive con un número de cédula cambiado. Es un tema que pasa por todas estas irregularidades y que en su momento no hay ni siquiera un control de calidad. El habeas corpus fue presentado por Cristian Araujo, sentenciado a 13 años de prisión por asesinato, quien comparte cárcel con Gladys Salcedo. Lautaro Andrade, Noticias 7. Y hace un poco más de 8 horas, el ministro del Interior, Patricio Carrillo, a través de su cuenta de Twitter, ya ha informado que se hizo efectiva la boleta de captura que pesaba en contra del juez Bani Molina. Él lo que ha dicho es: la Unidad Judicial de Policía del Ecuador, en coordinación con la subzona de inteligencia de Manabí, aprendieron al ciudadano Rubén Bani Molina, quien tenía boleta de captura para investigación por el delito de usurpación de funciones. Más adelante también les contaremos quién es Bani, de qué se trata y por qué casos también él estaba investigado desde el 2018, Laura. Y es que recordemos que este sería la segunda ocasión que hay un habeas corpus para sacar a Jorge Glass de la cárcel, quien está cumpliendo 2 sentencias por corrupción, asociación ilícita y cohecho. Sin embargo, lo que han dicho las autoridades y lo que ha dicho también el SNAI, que por cierto rechaza completamente este proceso, esta acción, que dicen que es un abuso de acción constitucional, pues lo que se está mencionando y reiteramos es que una tercera persona solicita el habeas corpus y lo que hace el juez es decir, ok, sale él, pero también sale Daniel Salcedo y Jorge Glass, quienes están compartiendo, no celda, pero sí están compartiendo el mismo centro de rehabilitación, que es la cárcel 4 de Quito. Reiteramos una vez más, Glass estuvo primero en la cárcel de Latacunga, luego de que salió de la cárcel con el primer habeas corpus, volvió, pero en esta ocasión, a la cárcel 4 de Quito. Y justamente el juez que expide, en el que en estos momentos está ya detenido, se argumenta que existe una vulneración de los derechos en el cuidado de la salud de los procesados, tanto Jorge Glass como Daniel Salcedo. En un primer caso por tener enfermedades crónicas, y en el caso de Daniel Salcedo se argumenta que él necesita constante atención médica que no se le estaría dando en el centro de privación de la libertad. Estos han sido algunos de los argumentos que se están poniendo sobre la mesa para esta habeas corpus a favor. Sin embargo, como ya se ha mencionado y vale la pena reiterar, ninguno de los dos, ni Salcedo ni Jorge Glass, solicitaron este recurso. Sin embargo, se les fue dado, pero hasta el momento tampoco se ha hecho efectivo. Muy bien, y como lo anticipábamos, la Judicatura denunció por usurpación de funciones a Bani Molina, juez de Portoviejo, que otorgó el habeas corpus a Jorge Glass, y a Daniel Salcedo. Según el Consejo, Molina habría otorgado la medida sin competencia. En la siguiente nota le contamos más detalles de quién es el juez. A través de un comunicado, el Consejo de la Judicatura indicó que el juez Bani Rubén Molina Barresueta, de la Unidad de Garantías Penitenciarias de Portoviejo, habría actuado sin jurisdicción en el habeas corpus concedido a Jorge Glass Espinel y Daniel Salcedo Bonilla, ya que pesaría contra él un auto de llamamiento a juicio. Su titular lo explicó. Es decir, todo lo que ha actuado posterior a las 12 horas 10 minutos del día viernes 5 no tiene validez porque el juez había perdido su jurisdicción. Se ha presentado una denuncia que está en trámite y una acusación particular que está en trámite por prevaricato y otra por usurpación de funciones. Pero además las autoridades de la Judicatura solicitan su detención inmediata porque existiría riesgo de fuga.
El nombre de Bani Molina sonó en 2019 cuando fue procesado como parte de una red de extorsión a presos de la cárcel de Rodeo en Manabí. Según la investigación, entre 2015 y 2019, esta red habría facilitado la excarcelación de 90 detenidos por delitos graves, en su mayoría por narcotráfico. Pero en un momento la propia justicia penal le sobreseyó y por eso retornó a continuar siendo juez. El juez Bani Molina tiene 33 años y llegó a la judicatura a sus 25. A pocos meses fue nombrado juez después de haberse graduado como abogado en la Universidad San Gregorio de Portoviejo. La resolución que daría paso a la excarcelación de Glass y Salcedo tiene fecha del pasado viernes 5 de agosto, pero en el sistema automático de trámite judicial ecuatoriano se vio reflejado recién el 8 de agosto. Ante eso, la judicatura dice que los jueces son los responsables de cargar la información de las causas que tramitan. Andrea Orbe, Noticias 7. Uno de los casos por el que también se le ha cuestionado y se le señala a este juez Bani Molina es justamente por permitir que una mujer sentenciada por delincuencia organizada cumpla su pena en libertad sin tener tampoco los requisitos correspondientes y que dicta la Constitución y la ley. Es por esto que también era investigado, además de otras presuntas irregularidades en las que también se le involucran, y finalmente en estos momentos se encuentra ya detenido por supuesta usurpación de funciones. Y por esto justamente es que el Consejo de la Judicatura menciona que no tenía jurisdicción para fallar en un habeas corpus ni a favor ni en contra, y por esto también es que no, en estos momentos no se ha hecho efectiva las boletas de excarcelaciones que ya fueron expedidas y están también en conocimiento de las autoridades en la cárcel 4 aquí de Quito. 2 puntos. Sobre esto de los jueces, no es la primera vez que un juez que otorga habeas corpus a Glass es investigado porque tiene un pasado con ciertas irregularidades y que finalmente el Consejo de la Judicatura toma acciones. Recordemos que con Moscoso, que fue el que le dio el primer habeas corpus, que era de Manglar Alto, pues fue incluso suspendido. Ahora, con esto último de la boleta de excarcelación, que es la que permite que las personas, en este caso un interno, pueda salir de la cárcel, lo que está solicitando el SNAI hasta este momento, 7 horas con 23 minutos, es que le demuestren la validez de las boletas de excarcelación para así continuar con el cumplimiento del procedimiento que hasta el momento no se lo puede realizar. Son las 7:23, Jorge Glass y Daniel Salcedo siguen en la cárcel. Muy bien, 7 de la mañana con 23 minutos, amigos. Nosotros nos vamos a una pausa, pero quédese con nosotros que al regresar le tenemos también información internacional porque también unos perritos fueron rescatados y estaban siendo usados para experimentos científicos. Quédese con nosotros. Con 28 minutos, amigos, y ahora les contamos que las unidades de rescate encontraron en el río Pastaza el cuerpo de la madre que cayó junto a su hijo desde el mirador del Pailón del Diablo en la localidad turística de Baños de Agua Santa. El rescate fue complicado por lo agreste del terreno.
5 días después, la incesante búsqueda tuvo su primer resultado y se confirmó lo inevitable. En las turbulentas aguas del río Pastaza hallaron el cadáver de Maritza Tipán, una mujer de 39 años que cayó desde el punto turístico del Pailón del Diablo en compañía de su hijo Matías, de 8 años. Parecía que encontrar los cuerpos era una tarea casi imposible, pero finalmente el cuerpo de bomberos de Baños logró rescatar a la oxisa. Estuve en un lugar que se llama, o le llamamos nosotros en el río Jardín de Piedras, estuvo en un costado. Para recuperar el cuerpo se necesitó la contingencia de los bomberos de Pastaza, Píllaro, Baños y del personal de la Policía Nacional, en un esfuerzo al que calificaron de bastante difícil. Aproximadamente nos tomó 50 minutos de extracción, de subida. Muy complicado el tramo. De Matías no se sabe nada, pero los bomberos aseguran que van a continuar con la búsqueda del niño. Es una zona donde que no se puede ingresar con bote, vamos a ingresar con kayakeros el día de mañana. Maritza y su hijo desaparecieron la tarde del jueves 4 de agosto cuando fueron a Baños de Agua Santa en un paseo turístico desde Ambato. Por causas aún no esclarecidas, ambos sucumbieron hacia la envolvente cascada. De unos 12 a 20 metros caen, lo que manifiestan los testigos es que el niño se queda en una roca y por acomodarse, no sé, por el trauma y shock que estaba sufriendo, resbala y cae hacia el agua. En primera instancia se creyó que el pequeño resbaló y su madre se lanzó por él. Sin embargo, la versión de testigos y cámaras de seguridad señalan otras teorías, como por ejemplo que hubo un forcejeo previo o que inclusive se trató de un homicidio-suicidio para acabar con la vida de los dos. Lautaro Andrade, Noticias 7. Este es un caso que ha impactado mucho porque el Pailón del Diablo es uno de los sitios más turísticos que hay en Baños de Agua Santa, en la provincia de Tungurahua, en la Sierra Central. Sin embargo, como lo hemos escuchado en la nota, se está investigando qué fue lo que en verdad pasó. Inclusive la policía ya está tratando de tener indicios sobre este posible caso de homicidio-suicidio. ¿A qué se debe? Que supuestamente la madre habría empujado al pequeño y luego ella también se lanzó para acabar con su vida. Eso está bajo investigaciones porque recordemos que la primera hipótesis era que porque estaba muy lluvioso y el niño estaba moviéndose de un lado al otro, pues terminaron cayendo entre 20 metros, más o menos es la altura de un poste de luz, según lo que han mencionado los bomberos. Se sigue buscando al pequeño, a encontrar su cuerpo. Recordemos que la fuerza del río Pastaza es tan grande y tan fuerte, tan potente, que es muy complicado continuar con estas labores de rescate. Es lo que les contamos, Andrea, sobre este tema lastimosamente muy triste. Así es, estaremos pendientes entonces también de lo que realicen las unidades de rescate y puedan hallar también al pequeñito. Pero son las 7 de la mañana con 31 minutos, amigos, y nosotros ya nos encontramos con Viviana Velasco. Ella es docente de Ciencias Históricas de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Muy buenos días, doctora, muchas gracias por estar aquí. A propósito de esta fecha que conmemoramos el día de hoy, quisiéramos preguntarle: ¿cómo ve usted después de estos 213 años al Ecuador, después de esta fecha de independencia? Bueno, buen día con todos, con todas quienes nos están viendo. Es una pregunta compleja para responder, pero muy válida. Ahora conmemoramos pues 215 años precisamente, como dices, del inicio de un proceso de independencia que nos ha llevado a construir una comunidad política de manera conflictiva, de manera también negociada. Creo que es un camino todavía por hacerse. Han sido luchas que tienen varias fases desde la interpretación histórica. El primer momento, desde 1809 a 1822, va a ser un momento de transformación, de paso de la monarquía hispánica a un proyecto de república. Un paso que incluye a élites, también a pueblos subalternos, mujeres, y sin duda es el inicio, uno podría decir, y coinciden historiadores e historiadoras, el inicio de la vida política moderna en la que estamos hasta ahora, ¿no? Es un proceso largo, un proceso complejo y que sigue en construcción. Doctora, usted acaba de mencionar que justamente esto se construyó con grandes personajes históricos, entre ellos mujeres que quizá a lo largo de la historia no fueron consideradas como tal, y uno de los roles importantes en la noche en la que se firma esta Acta de Quito, el Acta de la Independencia que marca esta hoja de ruta, por decirlo de alguna manera, fue Manuela Cañizares. ¿Qué rol tiene protagonista y podemos destacar de ella luego de estos 215 años?
Manuela Cañizares es un buen ejemplo del rol que tenía la mujer durante la época, ¿no? Vemos que la participación de las mujeres, a veces buscamos la participación de las mujeres en esta época en roles que tradicionalmente fueron masculinos, ¿no? Pero hay que decir que toda la población sintió la transformación política y económica que se estaba dando durante estos años, ¿no? Manuela Cañizares funciona como un motor, ¿no es cierto?, de sociabilidad para juntar gente, intelectuales de élite, en este momento, élite quiteña sobre todo, pero no es la única, ¿no? Hay algunas mujeres que participan de estas reuniones, al principio conspirativas, que comienzan a reproducir la noticia de que el rey Fernando VII ha sido secuestrado en España por el poder francés de Napoleón Bonaparte, y entonces en las localidades de toda América y Sudamérica se comienza a regar el rumor, y las mujeres son muy importantes para juntar, ¿no es cierto?, estas voluntades. Y también para animarnos. En este primer grito de la independencia, es cierto que también participaron no solamente criollos y la élite quiteña, sino quizás mestizos y otro tipo de, pues, el resto de la población que también vivía en Quito, que está opacada en los libros de historia, pero que también eran parte de esa sociedad. Sí, por supuesto. Como digo, toda la sociedad vivió esta transición. Hay que decir que algunos años antes, ya hubo un primer levantamiento, la Revolución de los Estancos, de los barrios de Quito en 1765, y fue un momento bien interesante en el que se juntan intereses de artesanos, de pobladores, digamos como tú habías mencionado, mestizos, y de otros estamentos, con la posibilidad de aprovechar este vacío de poder para poder pensar en cómo organizar políticamente esta comunidad. Doctora, usted ha mencionado que en este proceso independentista hubo, o más bien se inició esta vida política moderna, pero a la vez se tenía un proyecto de república. ¿Cómo ha cambiado eso en 215 años cuando vemos, por ejemplo, y lo traigo muy, digamos, muy asentado ya a la realidad de ahora, cuando vemos, por ejemplo, en Quito, tantos candidatos para la alcaldía que no tienen un solo proyecto o un mismo proyecto, o que pueden buscar incluso intereses políticos propios? Es interesante la relación que haces, porque precisamente en el 10 de agosto de 1809 y en las siguientes fechas interesantes, importantes de este proceso de independencia, 24 de mayo de 1822, en octubre de 1820 en Guayaquil, tampoco había un solo proyecto, ¿no? El proyecto republicano es un proyecto que lo podemos ver cuando nos vamos, digamos, al final de la historia y lo reconocemos, ¿no? En ese momento, la democracia o la construcción de la agencia democrática suele ser muy conflictiva. Entonces, tanto en 1809, por ejemplo, cuando se realiza esta junta quiteña, Guayaquil y Cuenca no la apoyan necesariamente porque tenían otros intereses. Entonces, es difícil conectar el siglo XIX con la actualidad, pero sí podemos pensar que lo ideal sería construir un campo, o, digamos, la historia nos deja ver que se han ido construyendo campos para el conflicto, para la negociación, ¿no? Y entonces lo que tenemos es un proceso que a ratos tiene, o más bien dicho, tiene muchos más participación activa, por ejemplo, candidatas mujeres, candidatos de pueblos y nacionalidades. Esas son como transformaciones, pero esa conflictividad que genera la política sigue pendiente, con matices, ¿no? Por supuesto. Ahora, usted menciona justamente esto, no había un proyecto político como tal, pero realmente había un interés de independencia, porque cuando uno lee la acta de la independencia, el acta de Quito que se firmó esa madrugada del 10 de agosto de 1809, pues lo que realmente parece es una sumisión al rey Fernando VII, reconociéndole como legítimo rey de España y desconociendo la fuerza francesa de Bonaparte. Entonces ahí yo me pregunto, hay quienes dicen que no, eso era como un plan, una idea de independencia enmascarada, pero otros que dicen que no, que en realidad los criollos estaban sometidos a la corona española y querían seguir sometidos. Pues lo has explicado muy bien. Lo que ocurre es que hay un vacío de poder en España y a la audiencia de Quito, el actual Ecuador, al ser parte
pues tiene que resolver ese vacío también. Obviamente se genera una junta, es una junta de alguna manera rebelde porque no le correspondía a Quito organizar una junta, ¿no? Y entonces juran fidelidad al rey, desconocen el poder francés, entonces es una junta que resuelve de alguna manera y estos intelectuales toman conciencia de la posibilidad de organizarse, ¿no es cierto?, de organizar autónomamente su poder. No es necesariamente una independencia, es una construcción posterior que se hace, pero sí es un momento muy importante en este proceso más largo, ¿no? Digamos que es un nudo que se va desanudando o un nudo que se va anudando más, ¿no es cierto?, pero que inicia, y entonces desde la historia construida en el siglo XX y posteriormente, este es un primer momento que luego va a desencadenar un montón de otros hitos, de otros procesos que llevan a la construcción del Estado ecuatoriano, pero ya en 1830. Claro, muchos años después. Muy bien, 7:39 con 39 minutos. Muchísimas gracias por su presencia, por recordar también y conmemorar con nosotros esta fecha histórica, 10 de agosto, que recordamos ahora de 1809. Estábamos conversando con Viviana Velasco, ella es docente de Ciencias Históricas de la Universidad Católica del Ecuador. Nosotros nos vamos a una pausa, pero quédese con nosotros que al retornar tendremos los detalles de por qué la cita mundialista ya no empezaría el 21 de noviembre de este año como se tenía pactado. Ya volvemos. Les contamos ahora que el reciente rescate de 4.000 perros de raza Beagle en Estados Unidos que iban a ser utilizados en experimentos ha despertado nuevos debates sobre el uso de estos animales en investigaciones médicas. Como una operación histórica, se calificó el rescate en Cumberland, Virginia, de 4.000 Beagles que serían vendidos para usarse en experimentos. El Departamento de Justicia la ordenó luego de investigar a la compañía en Vigo por violar la ley de bienestar animal. Inspecciones oficiales listan entre las violaciones el sacrificio de perros sin anestesia. La organización PETA dice que el video de su propia investigación encubierta, cuya autenticidad no podemos verificar, muestra cachorros muertos, madres que amamantan rogando comer y canes rociados con mangueras de presión. Es frustrante que el gobierno identificó esos problemas durante casi un año y permitió que la compañía siguiera lucrando con tal tipo de conducta. El Departamento de Agricultura, que regula las investigaciones con animales, e Inotiv, dueña de Envigo, rechazaron nuestras solicitudes de entrevista. La compañía tiene ahora prohibido operar en Cumberland y los perros serán puestos en adopción. El grupo Estadounidenses por el Progreso Médico, entre cuyos donantes está Envigo, indica que el uso de perros es necesario para investigar cáncer y problemas cardiovasculares. La mayoría de los animales, incluidos los perros, son sacrificados al final del estudio porque necesitamos los tejidos y sistemas celulares para obtener datos. Pero científicos de la Universidad Johns Hopkins argumentan que el mejor amigo del hombre no tiene por qué morir. Podemos recrear órganos humanos diminutos y combinarlos para formar pequeños organismos. Los modelos en computadora también ayudan a estudiar enfermedades. Aunque prometedores, los métodos alternativos aún están en desarrollo. Enfatizan grupos a favor de las investigaciones con animales y la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos. Mientras la ciencia avanza, el caso de Virginia está impulsando esfuerzos en el Congreso para la adopción de leyes más estrictas que prevengan el innecesario sufrimiento de más animales. Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Virginia. Estos 4.000 animales que fueron rescatados ahora están buscando un hogar. Sin embargo, realmente, como se decía y como decías tú, Andrea, al principio, se abre un dilema porque los animales han sido ocupados para experimentos desde la época griega por Aristóteles, Sócrates, y se ha dicho que justamente esto permite llevar a descubrir medicinas, alternativas, incluso también en otros casos se ocupa también en marcas de maquillaje, pero esto como un acto de crueldad animal, ¿no? Los perros no son los únicos, de hecho también las ratas son los animales que más se ocupan en experimentos, también los conejos, los monos, pero evidentemente en estos momentos en donde se despiertan estas alarmas se están buscando alternativas porque los animales que son criados para este propósito normalmente viven en condiciones extremas, en condiciones, por ejemplo, en este caso se decía que a las perritas Beagles que se les tenía ahí, solamente se les tenía para que estén preñadas y den a luz, se les alimentaba con
con comida, con gusanos, se les tenía en condiciones realmente que no se deberían tener, y por eso es que se arma este operativo, pero como decimos, son las medidas alternativas que en estos momentos no hay y que también la ciencia tiene que avanzar en ese sentido. Lo que han dicho también los inspectores del gobierno es que descubrieron que los animalitos que tenían enfermedades fácilmente tratables eran asesinados. Va a durar alrededor de 60 días pues digamos, el análisis de cada uno de los perritos para ver si está en condiciones y se pueden dar en adopción. Alrededor de 60 días es lo que ha dicho el gobierno. Según la legislación internacional y principalmente en Estados Unidos, sí se pueden utilizar animales para experimentos científicos, pero únicamente cuando su uso sea para tener resultados importantes o cuando no haya otro método que poder implementar. En este caso, como hemos visto y los ejemplos que ha dado Carolina, son casos en los que se utilizan animales de forma cruel cuando se podrían encontrar otros mecanismos para este tipo de ensayos clínicos, científicos y médicos. Muy bien, y nosotros vamos a continuar con esta conmemoración con la que iniciamos Noticias 7 por el 10 de agosto, primer grito de la independencia. Está ya en nuestro estudio quien nos ha acompañado toda esta jornada. Ella es Doménica. Muy buenos días, Doménica. Gracias por estar y por acompañarnos el día de hoy aquí. Muchísimas gracias por esta conmemoración también junto a nosotros. ¿Hace cuánto tiempo en el violín? Bueno, muy buenos días con todos. Bueno, yo soy Doménica Ponguillo, tengo 20 años, llevo casi 12 años en este arte que es maravilloso en el violín, desde los 6 años, y me encanta mucho. Muy bien, entonces vamos a escuchar. ¿Qué pieza vamos a escuchar ahora para poder culminar? Bueno, en esta ocasión va a ser Seré tu sombra. Muy bien, Seré tu sombra para conmemorar el 10 de agosto. Saque hoy su bandera, amigos, y seamos o demos un poquito de patriotismo a esta fecha. Que viva el Ecuador, entonces. Que viva el Ecuador. Nosotros nos despedimos, estaremos con una emisión especial en nuestro estelar para conmemorar justamente estos 215 años del primer grito de independencia que se dio justamente aquí, en lo que hoy es Ecuador, y se diseminó por toda América. Los esperamos a las 20 horas en este especial de Noticias 7. Muy buen día a todos.